Bueno, y por último, quiero como contarles unos casos clínicos de la vida real, de mi consulta, para que para que digamos como que caigamos en cuenta de los errores que muchas veces cometemos con los pacientes que tienen asma. Entonces, a veces tenemos un diagnóstico tardío, o si tenemos el diagnóstico, pero no los estudiamos ni los tratamos, o los diagnosticamos, los estudiamos, pero no los tratamos. Y todo esto recuerden que van a influir en la mala calidad que tenga de vida el paciente, de las exacerbaciones y de el problema familiar que esto empieza a presentar, porque no es solamente los síntomas del paciente, sino que es digamos, como la angustia de toda la familia. Vamos a empezar con el primer paciente. Es un paciente que vi en octubre la primera vez del año pasado. Es una paciente mujer de 13 años, primera vez por neumología. Y el motivo de la consulta era que había estado múltiples veces hospitalizada por causa respiratoria y que le habían dicho alguna vez que tenía asma. Cuando yo empiezo el interrogatorio, aquí solamente les voy a contar como las cosas positivas, pero pues si ustedes se dan cuenta, tiene un interrogatorio de tos nocturna, de tos con frío, de tos con ejercicio, de fatiga con el ejercicio, de sibilancias que escuchaban la mamá y la niña cuando ella tenía cuadros gripales. Eh, Síntomas altos, todos, prurito nasal, estornudos, congestión nasal, ronquido en la noche, respiración oral. No tenía nada, digamos, para pensar en algún diagnóstico diferencial. Si ustedes se dan cuenta con el interrogatorio, ustedes ya tienen casi que el 80% del diagnóstico, porque ahí uno va preguntando y bailando fino como muchos tópicos que le pueden ir haciendo pensar a uno como cerrar el umbral. Tenía un antecedente familiar de asma, toda la línea paterna con asma y el papá con asma. Y pues esto fue lo que más me llamó la atención de todos los antecedentes de esta paciente. 8 hospitalizaciones desde el año y medio de vida hasta el 30 de julio, siempre con un diagnóstico de crisis asmática. Ellas decían que siempre les decían eso. A los 10 años tiene un ingreso a UCI con cánula nasal de alto flujo y en julio del 2024, o sea, para que la remitieran a neumología, tuvo un nuevo reingreso a UCI con máscara de no reinhalación y cánula de alto flujo. De exposicionales, un perro y muchos peluches. Y las vacunas no aportaban carnet, pero pues la influenza no la recordaban, así que pues por lo menos los anteriores 2 o 3 años pues no la tenía. ¿Qué tratamiento tenía ella al momento de la cita conmigo? Entonces tenía beclometasona de 250 microgramos para colocar un puff en la mañana, un puff en la noche, desde la hospitalización de julio. Quiere decir que desde los 18 meses hasta julio de 2024, ya habiendo tenido un ingreso a UCI, nunca se le había dado un controlador. Solamente después de ese último ingreso lo estaban usando, pero lo usaban directo en boca. Al examen físico, como les dije yo en el momento del diagnóstico de asma, pues todo fue normal a excepción de una hipertrofia de cornetes, porque como vimos en el interrogatorio, pues tenía síntomas nasales. Para clínicos no traía, la mamá contaba que pues nunca le han tomado una espirometría y tampoco tenía una radiografía de tórax en el sistema en ese momento, tampoco traían las anteriores de todas esas hospitalizaciones, así que pues no teníamos radiografía. ¿Qué diagnóstico entonces se le hace a la paciente? Entonces es una paciente con un asma potencialmente fatal porque tuvo 2 ingresos a UCI, eso es lo que la categoriza como potencialmente fatal, una rinitis no controlada y un fenotipo atópico familiar. No teníamos pues, digamos, como elementos aparte de la rinitis alérgica para decir que ella también lo tenía fenotípica, el fenotipo atópico, como tal, basado en paraclínicos. ¿Qué le inicié yo? Entonces yo le dejé budesonida formoterol de 160,4/5 en polvo seco por la edad de la paciente, siendo ya adolescente. Digamos que con los adolescentes tenemos un grave problema de la adherencia al tratamiento. Entonces busqué un dispositivo que fuera fácil de usar, le di el polvo seco, pero en esa consulta se lo enseñé a usar y de todas maneras le indiqué un video para que volviera y repasara la casa cuando ya tuviera el dispositivo en su mano. La fluticasona nasal para la noche y salbutamol la necesidad. No sé si ustedes se acuerdan en las
Cuando hablamos del tratamiento, yo les entrego la hoja escrita de cómo utilizar los inhaladores, lavar la inhalocámara y el uso de salbutamol en casa. Le solicité radiografía de tórax, una espirometría y unos exámenes para fenotipificar asma y inmunoglobulinas por todo ese montón de hospitalizaciones que había tenido desde los 18 meses, que pues empezó con una edad muy temprana. Asiste a control en febrero, no se ha vuelto a hospitalizar, en 2 ocasiones utilizó salbutamol de rescate y el diario de síntomas mejoró la tos de noche, pero persistía tos con frío, tos con ejercicio, fatiga con el ejercicio. Y los síntomas altos pues tampoco habían mejorado mucho con la fluticasona. Me trae esta radiografía que es normal y me trae esta espirometría donde se ve que tiene afectación en su función pulmonar, tiene una obstrucción, una alteración obstructiva que no responde a salbutamol y tiene estos paraclínicos que lo único que sale positivo es una inmunoglobulina E elevada. Se vuelve a reclasificar el diagnóstico. Tiene un asma potencialmente fatal, parcialmente controlada, rinitis alérgica que definitivamente no está controlada y un fenotipo atópico familiar y personal con una IgE elevada. ¿Qué decisión tomó en ese momento? Por no control de síntomas y dada la función pulmonar, porque pues ya estaba afectando su función pulmonar, decido cambio de controlador a dosis altas de salmeterol fluticasona, 550 en Discus, que es otro dispositivo en polvo seco, para colocar una inhalación cada 12 horas, y le suspendo la budesonida formoterol que le va a colocar en el control anterior. Y por no control de la rinitis, cambia a celastina fluticasona para colocar mañana-noche y cetiricina 10 miligramos en la noche. Y la acepté en 6 meses con espirometría. Esta paciente la vi en control la semana pasada y no se volvió a hospitalizar, no tuvo que usar salbutamol de rescate. Diario de síntomas mejoró, tanto bajos como altos. La paciente y su mamá estaban felices, súper agradecidas porque por fin habían tenido 3 meses como de tranquilidad respiratoria. Y me trae esta espirometría que me dio mucha alegría porque pues es una espirometría que normalizó después del tratamiento, del último cambio al tratamiento que le hice. ¿Qué reflexiones nos deja esta, qué reflexiones nos deja pues este primer caso clínico? Lo primero, que pues desde los 18 meses hasta julio del 2024, múltiples hospitalizaciones y hasta la última alguien le dejó un medicamento controlador. Pero que le dejó el controlador, pero no le explicó cómo utilizarlo de una forma adecuada. Recuerden que inhaladores sin inhalocámara, los que no son de polvo seco y no tienen dispositivos adecuados para mejorar disponibilidad en el pulmón, sino que son inhaladores de dosis medida, pues todo se impacta en vía aérea superior y es muy poca la disponibilidad en pulmón, por eso se debe usar con inhalocámara. No tenía estudios, pero tampoco había sido remitida a pesar de que tenía un asma de alto riesgo potencialmente fatal. Probablemente ese antecedente se obvió y se clasificó mal el asma. La mamá y la paciente no tenían muy claro el diagnóstico, no sabía qué era lo que le estaba pasando, no sabían manejar el esquema de crisis, no sabían la técnica inhalatoria y no contaban con vacuna influenza anual. Caso clínico 2 es muy parecido al anterior. 15 años, hombre, primera vez por neumología, remitido igual, múltiples hospitalizaciones y alguien le dijo que tenía asma. Entonces, pues, querían confirmar conmigo el diagnóstico. Síntomas bajos, todos. Síntomas altos, todos. Este paciente sí tenía eczema frecuente y costra láctea, como para pensar en una dermatitis atópica y una costra láctea como manifestaciones iniciales de alergia. Contacto con fumadores, él sí tenía un abuelo que convive con él que fuma. Y los antecedentes familiares, una mamá con asma y hermano con asma y rinitis. De antecedentes, ya la mamá no sabía ni cuántas veces estaba hospitalizada. Ella me dijo como, pues yo no sé, yo creo que como 15, muchas, yo ya no me acuerdo. ¿Cuándo fue la primera? A los 5 meses. ¿Cuándo fue la última? Febrero del 2025. Siempre igual, le decían que eran crisis asmáticas y 2 ingresos a UCI a los 4 y a los 7 años. Influenza 2020, la última dosis.
El tratamiento al momento de la cita era un inhalador que no tenían ni idea cómo se llamaba, un puff diario que usaban directo en boca. Examen físico igual que la otra paciente, solo hipertrofia de cornetes, el resto normal. Me trae una radiografía que tiene un componente de inflamación bronquial como único hallazgo, pero no hay opacidades, atelectasias, cardiomegalias, nada pues diferente. Y me trae una espirometría que también tiene una alteración obstructiva sin respuesta al beta 2. Unos exámenes de sangre, eosinofilia, y una IG muy elevada. Hacemos clasificación de este paciente: asma potencialmente fatal, rinitis alérgica, fenotipo atópico familiar y personal, una IG muy elevada y la eosinofilia, y la exposición a humo de cigarrillo, y un antecedente que la mamita nos contó al final, y era que pues él tenía un rasgo autista. ¿Qué plan le dejé? Salmeterol fluticasona de 125-25. Este es un inhalador dosis medida que se lo dejé con inhalocámara, porque a pesar de ser adolescente no se lo dejé dispositivo de polvo seco, porque el paciente no recibía muy bien órdenes dado su autismo. Entonces, pues no va a poder hacer uso correcto de un dispositivo de polvo seco. Fluticasona nasal en la noche, cetiricina y salbutamol. Y solicité valoración por alergología para que me haga un perfil de alergias, dado pues esa inmunoglobulina de tan alta. Nuevo control en 4 meses. Y le hice educación sobre la exposición al cigarrillo, pretendiendo que el abuelito pues en algún momento pueda dejar de fumar o ellos salgan de ese entorno. Reflexiones casi que las mismas que con la paciente anterior. 15 hospitalizaciones, mal clasificado, nunca ha sido valorado por neumología, tenía estudios, pero no se había iniciado nunca un tratamiento controlado regular, tanto así que la mamá y el paciente no tienen ni idea de qué medicamento se está usando. Quiere decir que no son adherentes, porque si usted se pone un medicamento 2 veces al día, todos los días, por 3 meses consecutivos, pues usted se acuerda por lo menos del nombre, pero ellos ni siquiera tenían como recuerdo de qué se estaban colocando. Tampoco tenían claro el diagnóstico, tampoco sabían manejar las crisis en la casa, tampoco sabían la técnica de inhalación y tampoco contaban con vacuna de influenza actualizada. Y por último, un caso clínico de una niña menor de 5 años, que me gustaría que hiciéramos el ejercicio de cómo clasificarla. Esta chiquita, primera vez por neumología también, la mamá venía muy angustiada, muy estresada, muy desesperada, porque la niña cada vez que le daba gripa se complica mucho, eso le está haciendo crisis cada mes, cada 2 meses, tose todo el tiempo. Una mamá muy, 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 muy ansiosa y muy preocupada y muy estresada por la salud de su chiquita. Cuando yo empiezo a interrogar, los cuadros de gripa duran más de un mes. Tose por la noche, en el día, o sea, el diario de síntomas bajos es positivo con la mayoría de disparadores. Sibilancias, la mamá es clarísima en decir que sí, que le silba el pecho cada vez que le da gripa. Y ella sí síntomas bajos no refería. Eczema frecuente, lo que nos hace pensar en una dermatitis que empezó en etapas tempranas. Fumador, mamá fumadora. Y antecedentes de rinitis, casi que todo, pues en el papá, en la mamá y en otros familiares maternos. De patológicos, desde el año de vida tiene cuadros broncoobstructivos frecuentes, cada 2 meses más o menos, cada mes, cada 2 meses, que requieren uso de salbutamol, y ella tiene un diagnóstico de dermatitis atópica. Una sola hospitalización de un día, sin unidad de cuidado intensivo, gatos, perros y peluches como exposicionales, y hay un antecedente importante en ella, y es que tuvo alergia a la proteína de leche de vaca cuando fue chiquita. ¿Qué tratamiento tenía a la cita? Inhalador que mamá no sabe cómo se llama, 2 puff cada 12 horas desde hace 2 meses, que es muy parecido al caso clínico anterior. Examen físico, hipertrofia de cornetes, ella sí tenía una obstrucción casi completa de fosas nasales, a pesar de no haber referido ningún síntoma alto en el diario de síntomas. Y para clínicos no tiene radiografías de tórax y tiene unas vías digestivas normales. Entonces aquí vamos a sacar el cuadrito que yo les expliqué en el momento del diagnóstico, y entonces vamos a mirar
en cuál nos vamos como a parar para empezar a clasificar. Entonces, ¿los síntomas duraban menos de 10 días? No, duraban más de un mes. Entonces, 2 o 3 episodios por año, no, porque ella hacía cada mes, cada 2 meses. Síntomas entre los episodios, sí, ella tiene síntomas entre episodios. Entonces, tenemos este y tenemos este, pero no son ocasionales, son muy frecuentes esos síntomas. ¿Qué nos queda? Entonces, síntomas que duran más de 10 días con infección respiratoria, sí. Más de 3 episodios por año o episodios severos, pues tuvo uno que necesitó hospitalización y tiene deterioro nocturno. Entre los episodios tiene síntomas, sí, con algunos disparadores, y tiene sensibilización alérgica, dermatitis atópica, alergia alimentaria o historia familiar de asma. Creo que tiene pues varias de ese ítem. Entonces, ¿cómo nos queda clasificado nuestro paciente? Como alta probabilidad de asma, y este paciente queda clasificado como un paciente que tiene un asma no controlada. En cuanto al índice predictor de asma, entonces tiene un criterio mayor, que es el eczema atópico o la dermatitis atópica. Rinitis alérgica, pues que en el momento del examen físico, pues tiene signos clarísimos de rinitis alérgica, así no tengas sintomatología. Sensibilización a leche, huevo, cacahuate, sí, a leche, tuvo APLB. Y entonces es un lactante, empezó tempranamente, como hacia alrededor del año, con más o 3 episodios de sibilancias al año durante los primeros 3 años de vida, que cumple criterio mayor y 2 criterios menores. Entonces este paciente quedó clasificado como un asma no controlada, una rinitis alérgica, un fenotipo atópico personal y familiar y exposición a humo de cigarrillo. ¿Qué se hizo? Iniciarle fluticasona, un puff cada 12 horas de 125, fluticasona para la nariz, salbutamol la necesidad y solicité para clínicos y volví hice una educación sobre la exposición al tabaco. ¿Qué reflexiones tenemos con este paciente? No se realizó una adecuada clasificación y diagnóstico, no tiene radiografías en sus 3 años de vida, probablemente sí las tiene, pero pues digamos que las revisan en las visitas a urgencias y demás, pero como que no hay una placa de tórax que alguien la haya leído y que la mamá la tenga. No tiene claro el diagnóstico la mamá, pues por eso está muy preocupada y muy angustiada, porque además el asma es una enfermedad familiar. No sabía manejar esquema de crisis, no sabían técnica inhalatoria y no contaba con vacuna de influenza anual. Muchísimas gracias. Espero que pues esta serie de videos hayan sido muy útiles, les sirvan, y espero que hayan quedado comprometidos con los pacientes sintomáticos respiratorios para hacer un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento, un adecuado abordaje, para que los niños recuperen su calidad de vida, sus familias también, y pues reduzcamos la posibilidad de uso de urgencias y hospitalizaciones en estos pacientes. Muchas gracias.